Bueno, pues hoy hablamos de emprendimiento, de tecnología y también de innovación con letras mayúsculas, porque The Cube, uno de los ecosistemas de emprendimiento referente en España, acaba de cerrar un acuerdo de colaboración con el Centro de Emprendimiento del MIT, del Instituto de Tecnología Internacional, cuya sede está en Boston, y del que se puede decir que es la referencia mundial del emprendimiento, donde las ideas fluyen y donde estos proyectos innovadores se desarrollan, o aquellos proyectos innovadores que se desarrollan allí, pues se convierten en referentes para las compañías de todo el mundo. Y vamos a saludar ya a Alberto Rodríguez de Lama, es fundador de The Cube. Enhorabuena, Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, todo fenomenal. Bueno, para un emprendedor, porque tú eres un emprendedor en serie, hablar del MIT, hablar de innovación a nivel mundial, hablar de este acuerdo, ¿qué significa? Pues hombre, para nosotros significa muchísimo. Bueno, yo soy uno de los 4 fundadores que llevamos emprendiendo desde hace 20 años, o sea que somos un equipo que nos conocemos desde hace muchísimo. Y hablar de emprendimiento y hablar del MIT, que como lo has contado tú, pues es verdad que es una de las escuelas más prestigiosas del mundo, pero que hay mucha gente que no, pues o no lo conoce, porque es una universidad muy pequeñita, tiene 11.000 estudiantes nada más. 1.000 profesores, pero tiene casi 90, tiene 87 premios Nobel, o sea que el 10% de todos los premios Nobel que se ha dado en la historia se les ha dado a profesores que han vivido o trabajan todavía en el MIT. Y como dices, es un sitio totalmente emprendedor. Nosotros que somos emprendedores, pues nos llena de orgullo haber alcanzado este acuerdo, porque, para que te das una idea, hace 3 años el MIT hizo un estudio para saber el impacto que no solo tenían sus escuelas de ingeniería, que tienen la mejor escuela del mundo de ingeniería, o su escuela de arquitectura, que es la mejor escuela del mundo de arquitectura, pero sino también, por ejemplo, la escuela de negocios. Y hace 3 años ellos analizaron todos los estudiantes que habían salido y ellos, todos los estudiantes de la MIT han creado 30.000 empresas en el mundo que dan empleo 30.000 que dan empleo a casi 5 millones de empleados, 4,6 millones de empleados, y que facturan a nivel acumulado 2 trillones. Es decir, el ecosistema emprendedor del MIT sería la 10ª economía mundial hoy, actualmente, si lo juntásemos todo. O sea, imagínate lo importante que es el emprendimiento para una escuela que la tenemos catalogada como una escuela científica o una escuela más de ciencias, ¿no? Fíjate que para vosotros, además, hablas tú de estos datos tan importantes para la economía. Este acuerdo llega en un momento clave, importante, porque esa situación mundial marcada por esta pandemia, y esto va a permitir que se puedan repensar esos nuevos modelos, las soluciones para dar respuesta a las necesidades precisamente de las compañías. Sí, ahora en este momento en el que estamos todos pues en medio de esta crisis, pues tienes dos alternativas, ¿no? Ser pesimista y eso te lleva a replegar velas y a no invertir, o buscar todavía de otra manera caminos más increíbles, ¿no? Y para una compañía como la nuestra, que es una compañía 100% española, que nace en Madrid, hace 5 años, pues cerrar un acuerdo de este calibre durante 3 años con el Centro de Emprendimiento del MIT, pues la verdad es que nos causa muchísimo orgullo y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuál es el objetivo de The Cube con este acuerdo? Porque en principio va a tener una vigencia inicial, creo que de 3 años, ¿no? Sí. Y la idea es dar un nuevo impulso a esa transformación digital y la innovación, pero ¿de quién y para qué? Sí, pues mira, nuestra idea con este acuerdo con el MIT es promover mucho más esta conexión Boston-Madrid, entre 2 ciudades como Boston y Madrid. Vamos a tener acceso a hacer webinars para toda la comunidad de gente que está alrededor de The Cube. Tenemos alrededor de 3.000 personas que de una manera o de otra están muy ligados a The Cube, que no deja de ser un lugar físico. Y también tenemos unas 40.000 personas que han pasado por aquí en los últimos 3 años, porque The Cube lleva abierto 3 años. Luego tenemos acceso a profesores del MIT, sobre todo de emprendimiento, pero no solo de emprendimiento, para que tengan, pues eso, conferencias privadas con los partners que tenemos aquí, que son grandes corporaciones. Y luego también podemos hacer workshops, en el momento en el que podamos volver a volar de forma natural. Sí. Podremos hacer workshops que podrán ser en Boston y podemos también llevarnos pues grupos de ejecutivos que quieran no solo hacer, como digo yo, turismo tecnológico, que es ir a hacerte una foto en Silicon Valley, en la puerta de Facebook o de Google,
sino ir a realmente un polo de emprendimiento y de innovación como es el MIT y poder pasar ahí una semana con profesores de allí y también con nosotros tratando de fomentar la creatividad y la innovación radical, que es lo que necesitamos en estos momentos más que nunca. ¿A qué llamas eso de la innovación radical? Pues mira, buena pregunta. Mira, nosotros que vivimos ahí en el borde de las cosas, ¿no? Que vivimos al límite, en realidad la innovación tú podrías catalogar 2 o 3 tipos, pero bueno, sí, para hacerlo muy sencillo, pues podríamos tener 2 tipos de innovación, ¿no? Una innovación más incremental, que sería una innovación que todas las compañías hacen sobre los productos existentes o los clientes existentes, es algo que estás obligado a hacer para ir actualizando tus productos y tus servicios. Y luego tienes una innovación que podríamos llamar más radical, que simplemente significa buscar proyectos muchísimo más innovadores que puedan transformar tu compañía. Obviamente hoy, lógicamente, pues basado en la parte digital, en nuevas tecnologías, y que son proyectos un poco más largos, pero que pueden tener un retorno muchísimo más alto, ¿no? Esa innovación radical no existe, es algo que vas a hacer con servicios totalmente nuevos y seguramente en un segmento de clientes que ni siquiera saben hoy que lo necesitan o están insatisfechos, ¿no? Y esas son las grandes, lo que llaman los americanos, ese moonshot thinking, que es dar un salto pero llegar a la luna, ¿no? O sea, al final en el cerebro quemas casi el mismo azúcar para hacer una idea que te haga crecer un 10% que una idea que te haga crecer por 10. Todo depende de la ambición que tú le metas a ese proceso. Sí, es una ventana muy importante la que habéis abierto al emprendimiento, a la tecnología y a la innovación, como decía, pero yo leía esta mañana, veía unos datos de emprendimiento en nuestro país, ¿no? Antes precisamente de que se iniciara la pandemia, y que situaba esa tasa de actividad emprendedora en torno al 6,4%, un poquito por debajo de lo que es el promedio europeo, ¿no? Que era un 8,4%. Pero quería preguntarte, porque estos datos que acabo de ofrecer son antes justo de la pandemia, ¿cómo nos ha impactado, cómo nos ha afectado la pandemia al emprendimiento en nuestro país? Pues fíjate, yo este dato que das no le conocía, pero yo creo que si es prepandemia, pues pospandemia va a ser un dato que posiblemente se vaya a duplicar o a triplicar. La razón es evidente. Cuando la economía se ve tocada, hay mucha gente que termina emprendiendo por necesidad. Es decir, si tú te quedas sin tu empleo habitual, pues una salida muy normal siempre es emprender. O sea que por un lado vas a tener un incremento porque vas a tener gente que no le queda más remedio que emprender, pero por otro lado la tendencia claramente es a que el emprendimiento sea realmente es muy, muy importante para los países porque la economía, pues al final, como nosotros, se basa en los autónomos, en el pago de cuotas de autónomos y en una tesis empresarial que realmente la gente, vía la iniciativa privada, pues quiera mejorar. Tú, para que te das una idea, solo el 2% de los estudiantes del MIT, si nos referimos a Boston, en el 2006, solo el 2% elegían una startup, una empresa de nueva creación tecnológica, como su primera opción laboral. En el 2016, que es el último dato que dieron, estamos en el 2020, ya eso era el 20%. Han pasado del 2% al 20%. ¿Por qué? Pues porque en el 2006 pues el salario base que le daban a un estudiante que salía del MIT era altísimo, pero la gente también quiere otras cosas. Entonces, nosotros siempre vamos un poco por detrás, seguramente vayamos entre 5 y 10 años por detrás de esa tendencia. Sí, somos un país pues que éramos muy emprendedores, pero bueno, eso se ha ido perdiendo, pero tendremos que volver a ello, porque es una tendencia mundial y una tendencia imparable. Te iba a decir, los jóvenes más emprendedores, yo creo en este momento que nadie, ¿no? Pero yo creo que nos cuentes un poco cuál es el principal error de los que comienzan, por ejemplo, a emprender. Porque yo he oído, o te he oído a ti decir que lo importante a la hora de emprender no es el destino, sino el camino que hay que recorrer. Sí, yo creo que hay muchos errores, como en todo en la vida a la hora de emprender. Yo que llevo 20 años emprendiendo, que mi padre era empresario con una empresa muy pequeñita y que he vivido incluso en casa, ¿no? Cómo es esto de emprender. Mal te va a ir si piensas en el destino y piensas en la parte superficial, que es pues ganar dinero o meter un pelotazo. Sí, que eso es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Quiero ganar dinero en el menor espacio posible de tiempo. Sí. Sin embargo, emprender, la realidad es que las estadísticas no mienten y las estadísticas dicen que una empresa tecnológica, de base tecnológica, en Estados Unidos se vende cuando tiene 8 años y en Europa se vende cuando tiene 9 años. Solo el 2 o 3% de esas compañías se venden, ¿eh? O sea, lo más normal es que el 50% de las compañías hayan caído cuando tienen 3 años de vida. Es decir, es un deporte de riesgo emprender. Por eso digo yo que hay que disfrutar el camino. Es una forma de vida.
tienes que reducir tus gastos, tienes que saber que todo sabe mejor, porque cuando consigues un cliente o consigues una venta, pues te sabe mucho mejor porque lo has conseguido tú. Y como no seas capaz de disfrutar el camino, vas a pasarlo muy mal, ¿no? Te iba a preguntar, fíjate. Es que emprender se puede aprender, no es como ser torero, no es una vocación. Sí, es que yo no sé si hay un tanto por ciento de emprendedores que comienzan un proyecto, emprenden y si les sale mal, no vuelven. Claro. Hay que volver, hay que insistir. Bueno, sí, yo digo que realmente emprender es perseverancia. Es intentarlo y tú fracasas. La realidad es que tú fracasas cuando bajas los brazos. Es el único momento cuando fracasas. Si tú sigues intentándolo, hombre, no vas a ser el capitán del Titanic, que vas a meter todos tus ahorros y te vas a hundir con ello y vas a acarrear un problemón para ti y para tu familia, pero la perseverancia es muy importante. La perseverancia, el ser, el pues correr cuando hay que correr y cuando las cosas vienen mal, como ahora, pues intentar parar y saber dónde estás. Cuando haces un plan de negocio, pues dividir por 2. Cuando has terminado de todo, divides por 2 los ingresos que has puesto y multiplicas por 2 los gastos que has puesto, porque tenemos un sesgo optimista en el cerebro. Y si todavía si te quedan ganas, pues entonces emprendes. Estaba viendo que, o comentabas tú antes que The Cube nació hace 5 años con un reto, era el de convertirse en el espacio de referencia nacional de la innovación y del emprendimiento tecnológico. ¿Esto ya se ha conseguido? No, yo creo que siendo humildes no lo hemos conseguido, estamos en el proceso. Yo creo que nosotros aquí en The Cube tenemos, por ejemplo, una escuela, hemos montado una escuela, la primera escuela de España de Internet de las Cosas y de Data Science, y es una institución educativa por la que han pasado ya, pues imagínate, 400 personas que han conseguido su digamos, grado aquí. Y tenemos startups, somos la sede de Uber para el sur de Europa. Tenemos muchas cosas que hemos ganado y que hemos hecho bien, pero por supuesto que no estamos ahí todavía, pero la ambición es lo que nos llevará a seguir. Pero no. Eso es nuestro reto a la objetivo fecha. Para el futuro. Te iba a preguntar, porque con todos los emprendedores que pasan por The Cube, yo no sé si hay un denominador, una característica común a todos ellos que les pueda definir. Bueno, yo diría que muchos vienen con una idea y no han emprendido nunca y siempre hay que empezar. Otros vienen con algo que conocen de sus trabajos e intentan hacer de eso un negocio, que eso está muy bien. Y yo creo que si te tuviese que decir, porque realmente diferenciar entre un emprendedor de éxito y un emprendedor que le va a ir mal es muy difícil. Vamos, a un emprendedor de éxito le brillan los ojos muchísimo, y a un emprendedor que se la va a pegar también le brillan los ojos muchísimo. Entonces, ellos vienen con mucha ilusión todos y es muy difícil saber a quién le va a ir bien o a quién le va a ir mal. Yo te diría que la característica principal que yo veo en los emprendedores que les va bien es que no son solistas, es decir, no son gente que trabajan solos, sino que son capaces de detectar sus fortalezas y trabajar mucho en ellas, y cuando tienen una debilidad son capaces de buscar un socio. Un socio es mucho más incluso que un matrimonio, ¿no? Un socio es alguien que te va a acompañar a poner dinero, a echar horas, a echar noches. Sí. Entonces, hoy un socio que les complemente, Alberto, aquella parte que a ellos a lo mejor no pueden o les falta. Correcto. Y yo creo que esa gente que viene más trabajando en equipo y que son capaces de entender y confiar en un socio o en varios, ¿vale? Son gente que llega más lejos. Muy bien. Pues Alberto Rodríguez de Lama, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía y enhorabuena por lo conseguido y por lo que queda por conseguir, porque es que el emprendimiento, como bien dices, no es un destino, sino que es un camino que hay que recorrer día a día. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Hay que fomentarlo, hay que empujarlo y para eso estamos nosotros.